El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. De aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bienvenido, Padre Adimiseca, párroco de esta comunidad de Santa Catalina de Coloche. Reverendo Padre Juan Carlos Santos, párroco de Santa Rita de Casia, en Ipamay. Reverendo Padre Álvaro Pantoja. Hace rato me equivoqué la apellido, porque me acordé de otro Padre Álvaro Pantoja, que también nos acompaña en la celebración porque pertenece a la Cruzada del Espíritu Santo, aunque está trabajando en la hermana diócesis de Daule, que yo no sé exactamente si es gemela o melliza, ¿no? Porque fue erigida el mismo día, junto con la diócesis de Santa Elena. Muy queridos hermanos de las distintas organizaciones de esta comunidad parroquial, pues, podemos distinguir a nuestros monaguillos, a nuestro coro, seguramente están entre ustedes los catequistas y otros grupos eclesiales. El Evangelio de hoy nos narra muy brevemente la vocación del santo que celebramos hoy, San Mateo, y nos dice que el Señor, como ha ocurrido también en otros casos de la historia, con muchas vocaciones, Él pasa y llama. Y eso es lo que hizo con San Mateo, ¿no? Estaba pasando y lo miró detrás de la mesa de los impuestos y le dijo: simplemente sígueme. Una invitación sencilla, clara, pero exigente: sígueme, ¿no? Y el apóstol inmediatamente dejó todo y lo siguió. Y por gratitud invitó al Señor a comer en su casa. Y seguramente eran sus amigos, un poco de gentes que eran de su misma profesión, publicanos o cobradores de impuestos, ¿no? Que no tenían muy buena fama, porque ellos no tenían, digamos, quien les controle el costo del impuesto que ponían al pueblo, sino que ellos tenían que entregar una cantidad al Imperio Romano. Por ejemplo, tenían que entregar $10,000. Entonces ellos calculaban
calculando los $10,000 que tenían que entregar al Imperio Romano y la ganancia que debían quedarles, pues podían poner cualquier cantidad y era muy arbitrario. Y entonces muchos de ellos corrían el riesgo y tenían la tentación de exagerar en el cobro de impuestos, y por eso eran mal vistos y tenidos entre los colaboradores del Imperio Romano y estafadores del pueblo. Pero también se le juntaban, dice, muchos pecadores. ¿Y quiénes eran estos pecadores? Según los escribas y los fariseos, era gente que no conocía la doctrina, porque ellos simplemente, si no conocían la ley, ya le consideraban un pecador. No es como si hoy dijéramos: el que no sabe el catecismo es un pecador. Es una conjetura bastante injusta, ¿verdad? Una cosa es no saber, otra cosa es ser pecadores. Bueno, entonces, viendo que estaban reunidos publicanos y pecadores, los fariseos se escandalizan, ¿no? Y le critican al Señor, porque dice: ¿cómo? Si es que es el Mesías, si es el Maestro, ¿cómo es que se junta con publicanos y pecadores? Porque ellos como maestros no se juntaban, porque creían que les iban a contaminar, etc. Y el Señor aprovecha esta crítica de los fariseos para dejarnos unas hermosas enseñanzas que para nosotros realmente son un consuelo y una esperanza. La primera afirmación que el Señor dice a los que le critican es que es de sentido común. Dice: los sanos no necesitan del médico necesitan los enfermos. Cuando uno está sano y va al médico, el médico le examina y dice: no vaya, no, tranquilo, porque usted no tiene nada, porque no necesita curarle al menos en ese momento. Pero si le encuentra alguna enfermedad, ahí sí que le examina, le manda a hacer exámenes y le da una receta. Entonces, lo primero que el Señor nos explica, ¿no? Que no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. En segundo lugar, les dice: yo no quiero sacrificio, sino misericordia. O dicho de otra manera, más vale la misericordia que el sacrificio. Los fariseos estaban acostumbrados a cumplir una serie de ritos, etc., aunque no tenían misericordia. Por eso consideraban pecadores solo porque no conocían la ley, ¿no? Porque tenían falta de misericordia, eran muy duros, muy rigurosos. Es decir, el Señor les dice que lo más importante no son necesariamente el cumplimiento de sacrificios, sino las obras de misericordia. Eso es lo más importante. Y si después de hacer las obras de misericordia hacemos sacrificios, correcto. Pero si hacemos sacrificios y dejamos de hacer las obras de misericordia, pues no estamos cumpliendo perfectamente la voluntad del Señor, ¿verdad? Y por último, ¿no? Y esto es lo más consolador para nosotros, dice: porque yo no he venido por los santos, sino por los pecadores. Miren que esto nos anima a nosotros, porque comprendemos que el Señor ha venido por cada uno de nosotros que somos pecadores, porque los santos ya están en el cielo, ya están confirmados y ellos ya no necesitan de ayuda, porque ellos ya no pueden retroceder hacia el mal, están confirmados en gracia. En cambio nosotros, mientras peregrinamos por esta vida, siempre estamos sujetos a tantas tentaciones, a retroceder una y otra vez, por más buena intención que tengamos de portarnos bien, el rato menos pensado nos puede la debilidad y volvemos a caer. Y el Señor ha venido por eso, por los que caen para levantarse, por los pecadores para perdonarles, ¿no? Y pobre de aquel que diga que no es pecador. El apóstol Juan dice: es un mentiroso el que dice que no tiene pecado, ¿verdad? Entonces esto a nosotros debe darnos una gratitud inmensa, que el Señor ha venido por cada uno de nosotros. No ha venido por los perfectos, sino por los imperfectos, por los pecadores. No ha venido por los fuertes, sino por los débiles. Y a pesar de esa debilidad que tenemos, que son una ofensa para Dios,
Él nos quiere incondicionalmente a entregarle su vida, pero también exige de nosotros, por lo menos, una mínima correspondencia. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera lectura que hemos escuchado, ¿verdad?, de la carta a los Efesios. Yo, prisionero por Cristo, les exhorto que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Es decir, a pesar de que somos pecadores, nos exige una vida digna, una vida coherente de acuerdo a la vocación que hemos recibido. ¿Y cuál es la vocación? El llamamiento que hemos recibido, el llamamiento a la vida divina en el bautismo, el llamamiento a la santidad, a la perfección de la vida cristiana, ¿verdad? Comenzando por la práctica de aquellas virtudes más elementales y sencillas de la convivencia, ¿no? Dice: sean siempre humildes, amables, unos con otros, comprensivos, sopórtense mutuamente con amor, esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Bien, es una exigencia bastante difícil muchas de las veces, ¿verdad? Cuando los demás no nos han ofendido, cuando los demás nos han hecho daño, etcétera, es difícil, ¿verdad? Bueno, en todo caso dice, esta es la exigencia que yo les exhorto y que pertenece a la voluntad del Señor. Pero esa vida digna, de acuerdo a la vocación que hemos recibido, no será posible solo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos contar con la gracia de Dios, que dice el mismo apóstol: a cada uno Dios le ha dado su gracia para que cumpla con fidelidad y adecuadamente la misión a la que ha sido llamado y convocado. Y especialmente resalta la lectura en esa construcción de la unidad en medio de la diversidad. Ese es el gran misterio maravilloso de la Iglesia, que tiene la unidad como la fortaleza, como la identidad, y la diversidad como una gran riqueza. ¿Y en qué se funda esa unidad? Tenemos que ser un solo cuerpo, que eso es la Iglesia. Una de las definiciones de la Iglesia es cuerpo de Cristo, porque hemos de parecernos a nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Con muchos miembros, todos distintos, pero todos trabajando por el bien del mismo cuerpo. Así tiene que ser, dice la unidad de la Iglesia. ¿Y en qué se fundamenta? Pues en que hay un solo bautismo, ¿no? Por eso también repetir el bautismo es una parodia, una mentira, ¿no? Aquellos que se van a otra religión y se rebautizan, eso no existe, porque hay un solo y único bautismo, siempre que sea válido. Cualquier bautismo que se repita no sirve para nada. Si el primer bautismo ha sido válido, porque hay un solo bautismo. Dice, hay una sola fe, ¿no? Una sola fe, que es la que el Señor ha dejado en su Iglesia. Enseñar una fe distinta, pues no pertenece a la voluntad de Dios y destruiría la unidad. Hay una sola esperanza a la que hemos sido llamados a participar de la vida divina, ¿no? Después de nuestra trayectoria en la historia y en la vida, a participar en la comunión de los santos y a vivir felices siempre con Dios y con todas las personas que amamos y han recibido el premio de la comunión de los santos. Esa es la última esperanza. Siempre esperamos muchas cosas en la vida, ¿no? Esperamos que se cumpla una meta, esperamos, no sé, pues en el campo esperamos la cosecha, esperamos comprar una casa, esperamos comprar un carro, pero esas son esperanzas intermedias. La última y la más grande esperanza es encontrarnos en el cielo para ser felices para siempre. Y esa también es una sola esperanza, dice, ¿no? Porque también hay un solo Señor, ¿no? Un solo Espíritu y un solo Dios Padre, dice. Ahí se fundamenta nuestra unidad, porque
porque tiene que reflejar la unidad de Dios y de los misterios de Dios. Y sin embargo dice, somos uno, pero no seremos idénticos. No, porque somos unos, pero somos diversos, no solo en identidad, no, porque cada uno es totalmente distinto. Las huellas digitales nos demuestran eso. No se repiten las huellas digitales, aunque haya millones de seres en el mundo, cada uno diverso, no solo en identidad, sino también en las funciones. Dice, a cada uno el Señor le ha dado una misión, una tarea, una función que tiene que describir y cumplirla fielmente. Y señala algunas de ellas. Dice, a unos ha nombrado profetas, a otros apóstoles, como el caso de Mateo, ¿no?, que celebramos el día de hoy. A otros dice evangelizadores, a otros pastores y maestros, etc. Y podemos ampliar la lista el día de hoy, ¿verdad? A unos nos han nombrado obispos, otros sacerdotes, otros diáconos, otros religiosas, otros catequistas, otros de algún movimiento, otros al matrimonio, que también es una misión maravillosa que Dios pide a los esposos, ¿no? Eso es lo que estamos intentando redescubrir y fortalecer en el sínodo de la familia, que de hecho pensamos comenzar una misión el próximo mes, ¿no?, con todo el material que he trabajado, los grupos sinodales sobre el sínodo de la familia, mientras se desarrolla el sínodo con unos representantes, con pocos representantes. El resto de los que participaron en el periodo de la etapa preparatoria del sínodo harán una gran misión para que la riqueza del matrimonio sea redescubierta por cada uno de los esposos, por cada una de las familias, ¿verdad? Y por eso también al final de la misión, el 29 de diciembre, vamos a concluir con una gran renovación de las promesas matrimoniales para los que quieran hacerlo, ¿verdad? Para reanimar esa llama y esa fuerza del primer amor, para que los matrimonios vuelvan, digamos, como a empezar de nuevo, a quererse como se querían en el principio, a tratarse bien, a cuidarse, a protegerse, etc. ¿No? También a eso nos ha llamado el Señor, a otros ha llamado pues, a ser misioneros, en fin, todas las tareas que tienen que ver con la vida de la Iglesia entran dentro de esta propuesta del apóstol Pablo, ¿verdad?, que nos dice que tenemos que vivir de acuerdo a la dignidad del llamamiento que hemos recibido. Y bueno, hoy le pedimos al Señor que nos ayude a ser fieles a la vocación recibida, con esa gran confianza de que el Señor ha venido por cada uno de nosotros, sin importar que seamos pecadores, porque en la Iglesia de Dios caben todos. El Papa Francisco dice todos, pero no cabe todo. Eso hay que aclarar. Caben todos, pero no todo. ¿No? Porque, por ejemplo, a Mateo, ¿no?, que era un publicano, un pecador, un estafador, cabe en el grupo de los apóstoles, él como persona, pero no caben las estafas que hacían. Y por eso renuncia a su oficio para seguirle al Señor. Quizá podemos mirarnos también en otros de los apóstoles. Simón el Celotes era un guerrillero, ¿no? Y sin embargo, en el grupo del Señor cabe, pero tiene que renunciar al mal comportamiento, a la envidia. En la Iglesia de Dios, en el corazón de Cristo, cabe el pecador, pero no el pecado, ¿no? Dios ama al pecador, pero no ama el pecado, porque si no corremos el riesgo, ¿no?, de caer en una especie de buenismo, como Dios ha venido por todos los pecadores, que bueno, siempre Dios nos quiere con todo pecado. Dios quiere al pecador, pero quiere que renuncie
y que cumpla fielmente la tarea de la vocación a la que ha sido llamada, cualquiera, ¿no? Como estudiante, como profesional, ya hemos dicho, ¿no? Como padre de familia, como hijo, como hermano, como pariente, como miembro de la comunidad. Todo eso entra dentro de la voluntad de Dios y de la perfección a la vocación que hemos sido llamados. Y dice que tenemos que colaborar adecuadamente desde nuestra propia misión para alcanzar la plena unidad y la perfección de cada uno, a la plenitud, dice, de la medida de Jesucristo, es decir, a la altura de la santidad, de la perfección de la vida cristiana. Esta santidad que tampoco ha de desanimarnos, porque santo no es el que nunca cae, santo es el que siempre se levanta. Ahí está la clave y el secreto de la santidad. Aun cuando caigamos, levantarnos siempre, levantarnos enseguida y continuar nuestra lucha y nuestro camino. Eso es lo que han hecho pues todos los santos, ¿verdad? Luchar hasta el último momento, incluso a pesar de sus debilidades y sus limitaciones. Que este sea hoy nuestro gran compromiso, ¿verdad? De cada uno de nosotros, lo mismo que pedimos para nuestros hermanos de la Sociedad de Vida Apostólica de la Cruzada del Espíritu Santo, a quienes encomendamos hoy en cualquier lugar que se encuentren, ¿verdad? Trabajando por la Iglesia de Dios, que es tan amplia, tan grande y tan universal. Que así sea.